Capítulo 6. La era científica. Galileo, 1564-1648. En 1609, Galileo empezó a usar el telescopio, un instrumento recién inventado. Antes de seguir con el tema, digamos algo sobre Galileo. Viene del latín Galilei, nació en Pisa. Fue un notable físico, matemático y astrónomo que determinó el movimiento de los astros. Compartiendo las teorías de Copérnico sobre la inmovilidad del Sol como centro del universo y el movimiento de la Tierra alrededor de él. Sus investigaciones y su pensamiento filosófico fueron considerados necios y absurdos desde el punto de vista filosófico y, en parte, formalmente heréticos por 11 calificadores del Santo Oficio, entre paréntesis, Inquisición. Cuando la Iglesia romana atacó a Galileo y a Copérnico, no fue debido a que sus teorías tuvieran algo contrario a la Biblia. Las enseñanzas de Copérnico y Galileo negaban, más bien, los argumentos aristotélicos que habían llegado a ser parte de la enseñanza de la Iglesia. Lo que Galileo escribió indicaba que Aristóteles se había equivocado en sus ideas básicas sobre la conformación del universo. Copérnico enseñó que la Tierra giraba alrededor del Sol y que no el Sol alrededor de ella. Y Galileo defendió ardientemente la postura compatible de Copérnico con la Biblia. Condenado por la Inquisición romana de 1632, Galileo fue forzado a retractarse, pero sus escritos continuaron testificando no solo que Copérnico tenía razón, sino que Aristóteles estaba equivocado. Blaise Pascal, 1623-1662. Francés, dotado de extraordinario talento y precocidad. A los 14 años dominaba las matemáticas. Asombró a Descartes cuando a los 16 años escribió un tratado sobre las secciones cónicas y a los 18 años inventó la prensa hidráulica. Imaginó el triángulo aritmético y creó el cálculo de probabilidades, y a él se le deben las leyes de pesantes de aire y del equilibrio de los líquidos. Escribió una apología del cristianismo. Fue un escritor vigoroso y rico en ideas. Es considerado entre los primeros prosistas franceses. Blaise Pascal llevó un cubo de mercurio a una montaña y miró los cambios en el nivel del mercurio de acuerdo a la altura. De esta forma hizo que funcionara el primer barómetro. Como prosista escribió: «No vi al hombre perdido como una brisa de polvo en el universo, ni que era más importante ni más complicado de lo que los hombres pensaban, ya que el hombre podía comprender a las estrellas y las estrellas no comprendían nada». Además de esto, para Pascal, el hombre era especial porque Cristo agonizó en la cruz por él. Isaac Newton, 1641-1727. Matemático y físico inglés, en la Universidad de Cambridge midió la velocidad del sonido al cronometrar el intervalo de un eco con la distancia conocida. Llegó además a la conclusión de que existía la fuerza universal de atracción entre todos los cuerpos del universo. Llamó a esto gravedad. Los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton se convirtieron en los hilos más decisivos en la historia del pensamiento humano. Se ha dicho que los científicos del siglo XVII tuvieron interés en el cómo, pero no en el por qué. Falso. Para Newton y varios científicos de este periodo, no había problema concerniente al por qué, ya que Newton partió de la existencia de un Dios personal que había creado el universo. Newton tenía un gran interés por la Biblia, porque en su concepto, el mismo Dios que había creado al universo dio a los hombres la verdad en la Biblia. Newton y los otros hombres de este mismo periodo
hubieran quedado azorados de cualquiera que tuviese una obsesión por el cómo sin tener interés profesional en el porqué. Francis Bacon, 1561-1623, filósofo inglés y canciller de Inglaterra, uno de los primeros científicos modernos. Enfatizó la observación cuidadosa y la recuperación sistemática de información para desentrañar los secretos de la naturaleza. Al igual que Copérnico y Galileo, creía que el mundo había sido creado por un Dios razonable. Ellos, los científicos, podían proseguir estudiando la verdad del universo mediante la razón, considerando en serio la Biblia y tomando la histórica caída, la rebelión del hombre en la historia. Hizo la siguiente e interesante declaración. Por la caída, el hombre cayó al mismo tiempo de su estado de inocencia y del dominio que le fue dado sobre la naturaleza. Ambas pérdidas, sin embargo, pueden, incluso en esta vida, ser reparadas en parte. La primera mediante la religión y la fe, y la segunda mediante las artes y las ciencias. Para estos fundadores de la ciencia moderna, el hombre, incluyendo su ciencia, no está solo. Tiene que considerar en serio la enseñanza bíblica y lo referente a la historia y el cosmos. El arte y la ciencia en sí mismo tienen valor para el hombre y Dios. Esto dio un fuerte ímpetu a los cambios creativos de la ciencia en sí misma, no para ser algo meramente pasajero, sino algo continuo. Dios mismo había dado con benevolencia el dominio sobre la naturaleza a los hombres, y para Bacon la ciencia tenía parte en esto. El indagar sobre el mundo era valedero porque significaba investigar la creación maravillosa de Dios. Cita de Bacon. No dejes a ningún hombre, por un débil concepto de sobriedad o de una moderación malamente aplicada, pensar o sostener que un hombre puede buscar demasiado lejos o ser muy bien estudiado en el libro de la palabra de Dios o en el libro de las obras de Dios. El libro de la palabra de Dios es la Biblia, y el libro de las obras de Dios es el universo que Dios ha formado. No había separación entre cuestiones religiosas y el arte y las ciencias. La tradición de Bacon y Newton fueron largamente sostenidas a lo largo del siglo XIX. Michael Fardada, 1791-1867, físico experimental inglés, a quien se debe fundamentalmente investigaciones sobre electricidad y magnetismo. Descubrió el benzol, la introducción eléctrica, las leyes de electrolisis, etc. Fue cristiano. Creía que los secretos de la creación de Dios eran para que todos los disfrutáramos. Así, sus famosas demostraciones públicas. El mundo físico es un mundo abierto para explotar, porque Dios le dio orden y nos dio a nosotros el deseo de investigarlo. No solo para una élite científica diestra, no, sino para todos los hombres. Ciencia y cristianismo. No todos los científicos antiguos fueron cristianos individualmente. Muchos no lo fueron. Sin embargo, todos ellos vivían dentro de las formas de pensamiento creadas por la cristiandad. El prurito creador humano tenía una base sobre la cual continuar y desarrollarse, a saber, que el universo había sido creado por un Dios razonable. Los científicos, sobre una base cristiana, fueron capaces de desenvolverse con confianza. Esperaban así poder investigar sobre el universo mediante la observación y la experimentación. Sin esta base, la ciencia moderna occidental no hubiese nacido. Sin esta base, la ciencia china, aunque con promisorios comienzos, jamás obtuvo madurez. Newton tenía confianza en que el código de las leyes naturales pudiese ser descifrado y leído. Esto fue dicho por José Bijat, un experto en este tema. Lo mismo se diría sobre los árabes y su ciencia. Sin una base cristiana, se desinteresaron de la ciencia con el tiempo. La base cristiana entonces no obstaculizó a la ciencia.
La base cristiana hizo posible la ciencia moderna. En 1962, Julius Robert Oppenheimer dijo que la ciencia moderna nació de la forma cristiana de vida. Su campo era el de la energía atómica. Era también director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Alfred Northcliffe, un reconocido matemático y filósofo, dijo que el cristianismo fue la madre de la ciencia. Esto lo sustentó, por supuesto, la Iglesia de la Reforma y luego las doctrinas de los reformadores. Ambas sostenían que el universo fue creado por Dios, y Él es un Dios razonable, como la Biblia lo es. Ciencia y modernismo. Podemos preguntar, ¿cómo es la ciencia ahora en su nuevo estado en el que el concepto de un universo ordenado ha desaparecido? Frecuentemente se dice que la visión del mundo de la relatividad, en donde no hay valores absolutos y todo es relativo, es apoyada por Einstein en su teoría de la relatividad. Pero esto es falso. Einstein dijo que la luz viajaba a velocidad constante en el vacío en todas partes del universo. Así pues, nada es menos relativo que la teoría de la relatividad. El mismo Einstein se opuso con fuerza a este tipo de pensamiento y dijo: «No puedo creer que Dios juegue a los dados con el cosmos». En realidad vivimos en un mundo de causa y efecto. Puesto que vivimos en un universo donde la causa produce el efecto, un vehículo espacial puede volar miles de kilómetros y aterrizar con exactitud en el blanco. Causa, el vuelo de la nave. Efecto, aterriza donde debe hacerlo. Sabemos que vivimos en un mundo que es más complicado que lo que los hombres, incluyendo a los científicos, pensaron que lo fuera. Pero eso está muy lejos del concepto de un universo fortuito. ¿Qué visión del mundo tenían Galileo y Newton? Galileo y otros científicos coincidían en una base cristiana. Sostenían que el universo era un universo abierto porque Dios y el hombre no son parte de una sola máquina que lo incluye todo. Hay cabida para que el hombre sea hombre. Más tarde, cuando la base cristiana se perdió, las leyes mecánicas de causa y efecto que habían sido aplicadas a la química, a la astronomía y a la física, fueron aplicadas por igual al hombre y a la sociedad. Los antiguos científicos, los fundadores de la ciencia moderna, no hubieran aceptado este concepto. Con esto, por supuesto, no hubo cabida para Dios y de igual manera no la hubo para hombre como tal. El hombre murió y con él el amor. La idea más antigua del hombre como observador de la naturaleza fue suplantada y subyugada con la idea de que el hombre era algo que debiera ser observado al igual que el resto de la naturaleza. Charles Darwin, 1809-1892. En su Origen de las especies, dice que toda clase de vida evolucionó en su forma más simple por la supervivencia del más apto. No hay lugar para el amor en un sistema totalmente cerrado de causa y efecto, y no hay lugar para la moral y no la hay para la libertad humana, ni tampoco para la importancia del hombre. El hombre se vuelve un cero, la vida se vuelve absurda, sin sentido. El concepto de una línea continua a partir de la molécula hacia el hombre, meramente en base al tiempo y al azar, no responde a ninguna de las dos cuestiones del cómo o el porqué de que se ocuparon Newton y Bacon. Murray comenta que el mero azar no puede haber producido la complejidad biológica del mundo entre el caos y ningún espacio de tiempo hasta ahora sugerido. En su artículo, los matemáticos cuestionan el darwinismo, plantea: ¿ha pasado suficiente tiempo para que se dé la selección natural, como se ve a través de los ojos del darwinismo o neo-darwinismo, para operar y dar lugar a los fenómenos observados en la naturaleza? No, dicen estos matemáticos. Nadie ha demostrado cómo el hombre haya podido venir del no hombre en base al tiempo y al azar. Lo trágico es que cuando se ha aceptado el concepto de supervivencia del más apto, toda restricción desaparece.
Esto abrió las puertas para que el racismo del siglo XX fuera sancionado y hecho respetable en nombre de la ciencia. Cuando el cristianismo bíblico de la Reforma cesó de ser consenso para la sociedad alemana, cuando el caos político y económico, así como la relativización moral prevalecieron, el escenario estaba listo para el movimiento nazi. Adolf Hitler, 1889-1945, quien fundó el Tercer Estado alemán, estableció que la ley de la naturaleza debía seguir su curso en la supervivencia del más apto. Hitler afirmó también en varias ocasiones que el cristianismo en su concepto es debilidad y debía ser reemplazado por la élite de la fuerza sobre la debilidad, es decir, la supervivencia del más apto. Hubo muchos factores en el surgimiento del nacionalsocialismo alemán, pero en ese escenario el concepto de la supervivencia evolutiva del más apto sancionó lo que ocurrió, la Segunda Guerra Mundial. Autoritarismo y manipulación. El humanismo se estableció para hacer al hombre autónomo y resultó muy pobre. De manera inadvertida e importante, varios de los actuales defensores de la ingeniería genética usan los mismos argumentos para hacer valer su posición. Dicen que la ingeniería genética debe ser usada para la supervivencia del más apto, en lugar de que los avances médicos mantengan vivos a los débiles para producir una nueva generación. Cuando el concepto cristiano desapareció, dejó un vacío el cual sería aprovechado por una élite para formar un Estado autoritario. Cuando hablamos de un Estado autoritario, no debemos pensar en el modelo de Hitler o Stalin, sino más bien en un manipulador Estado autoritario. Los gobiernos del mundo tienen a su disposición normas de manipulación más allá de lo que el mundo haya conocido anteriormente. Los trasplantes de órganos son un descubrimiento útil y podemos alegrarnos de ello. Para obtener el riñón necesario y otros órganos para el trasplante, el cirujano naturalmente tiene que esperar la muerte del donante. La definición aceptada de muerte solía ser el paro de los latidos o la respiración. Ahora la definición es una onda cerebral nula. Esta no es errónea en sí misma, pero da lugar al aprovechamiento del muerto. Mediante la onda cerebral nula, estos cuerpos pueden mantenerse vivos indefinidamente para aprovechar sus órganos para trasplantes y demás experimentación. Sin la línea absoluta que el cristianismo da del hombre como ser único, las cosas que son buenas en sí mismas pueden conducir a una creciente pérdida de la humanidad. Para el hombre moderno, no hay límite marcado entre lo que debiera y lo que no debería hacer, y hace todo lo que puede hacer. Cualquier deber moral es lo que es sociológicamente aceptado en este momento. Siendo cristiano, posee un punto de referencia en la Biblia, un punto de referencia mediante sus enseñanzas, y de esta manera poseo la base con que juzgar toda obra. Por otro lado, si se nos deja sin ningún punto fijo por el cual juzgar las cosas sin recovecos, ¿cómo podría juzgar las ideas que de solas son arrojadas a mí? No poseo base alguna de juicio. Se me deja desnudo ante lo que me es arrojado, sin una posible forma de hacer un análisis crítico. Inseminación artificial. Muchas parejas no pueden tener hijos debido a un bajo conteo espermático por parte del esposo. A menudo se soluciona mediante inseminación artificial, usando el esperma del marido. A esto se le llama IAM, siendo la M marido. Esto es seguramente ayuda para muchas parejas. Luego tenemos el IAD, de el esperma de un donante, de otro hombre. ¿En dónde está la demacración? ¿En dónde comienza el adulterio? En la actualidad, en Gran Bretaña, un niño así es considerado ilegítimo. En el libro Nuestra herencia futura por elección o al azar, está escrito que quizá la sugerencia más sensata hecha
es que el concepto de legitimidad se ha abolido completamente. Esto no es solo un cambio de la moral, sino un debilitamiento de la familia. Hacen este cambio sobre de lo que ellos llaman impedimento social. Es lo que Francis Schaeffer llama ley sociológica. Todos nos alegraríamos de ver las enfermedades genéticas curadas, pero una vez que se eliminan los límites, los cuales están basados en los absolutos bíblicos, entonces la humanidad puede deteriorarse. Crecientemente la ingeniería genética se acepta junto con el control. Según la tesis de D. F. Skinner, lo que las personas son es el resultado del conocimiento de la sociedad y que mediante una ayuda positiva, la sociedad debe hacer de la gente lo que desea que sea. El determinismo. Sistema filosófico mediante el cual los actos humanos están determinados por la voluntad divina. El determinista es incapaz de derivar sus valores a partir de lo existente, y entonces sus valores morales deben ser elegidos arbitrariamente. Cuando esta forma de pensamiento es aceptado, es mucho más fácil imponer absolutos arbitrarios. Hemos sido condicionados a aceptar la objetividad del científico sin darnos cuenta de que a menudo sus visiones están muy claramente formadas por su visión del mundo. Por tanto, habiendo aceptado esta objetividad, digamos que a ciegas, teniéndola clavada en nosotros, ya sea como la más exacta ciencia de las ciencias, por ejemplo, la astronomía, la física, la química, o lo que ahora se acepta como ciencia casi exacta, como la sociología y la psicología. Habiendo sido aceptadas por haber sido acondicionadas a aceptar estas cosas, las personas dejan de escuchar, solo aceptan lo que se les dice sin ningún análisis crítico. Es bien sabido que se envía a los presos políticos a instituciones de salud mental para ser reacondicionados. Así pierden sus derechos civiles y se vuelven menos que personas. En Occidente, la corriente de libros, artículos e ideas acerca del determinismo psicológico, sociológico y químico han abierto el camino para la aceptación, primero de las ideas y luego de la práctica de la manipulación. La persona cada vez más ha sido condicionada a ser tratada como máquina y a tratar a otras personas como máquina. Y los descubrimientos clínicos se han logrado la mayor parte por la manipulación. Arthur Koestler, renombrado científico y autor, ha sugerido que se desarrolle un agente químico para librar a los hombres de la agresión y darles tranquilidad. En otras palabras, un supertranquilizante. Al igual que aquellos que querían poner LDS en el abastecimiento del agua. Sugirió que alguna comunidad podría ponerla en su agenda potable para que todos pudieran obtener sus efectos. Les estamos dando a conocer lo que se ha informado en varios periódicos y revistas noticiosas. Kenneth Clark, uno de los presidentes de Asociación Psicológica Norteamericana, sugirió en 1971 que todos los líderes políticos deberían tomar píldoras de antiagresión para que no fuesen agresivos. Y el jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Escuela de Medicina de Kansas City, el Dr. Clandy, instó a que se pusieran píldoras anticonceptivas en los abastecimientos de agua para controlar la población. Y algunos han sugerido que el Estado podría surtir de otra droga a ciertas familias para neutralizar la píldora. De esta forma, el Estado podría decidir quiénes podrían tener bebés y quiénes no. Russell Belli, profesor clínico emérito de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, dijo que todos los funcionarios públicos deberían someterse a exámenes psicológicos anuales exhaustivos para su permanencia en el cargo, o de lo contrario, se debería expulsar al funcionario de su puesto. Una sola cosa,
Los hombres que distribuyan las píldoras o hagan los exámenes psicológicos serían reyes. ¿Por qué? ¿Quién controlaría a los controladores? ¿Qué pasará ahora que la línea entre lo que el hombre tiene que hacer y lo que no puede hacer está borrada? Y si el hombre es solamente eso, una gran máquina, ¿cuál es el valor de la continuación de la especie? Lo que hizo que existiera una diferencia entre la visión de los científicos antiguos y lo que denota a los hombres de hoy, que miran al hombre solamente como parte de una máquina cósmica, que no es algo que la ciencia haya demostrado, es un cambio en la perspectiva filosófica del científico, apartándose de la base primitiva que tuvo la ciencia de un mundo que había sido creado por un Dios razonable. La única forma en que podríamos regresar sería retornando a lo que los primeros científicos creyeron, un Dios que existe y que no es silente, un Dios que ha hablado de tal manera que las personas lo pueden entender en la Biblia y en la revelación de Cristo. En la Biblia y en la revelación de Cristo encontramos la verdad que nos brinda la clave de todo en la vida. Nos narra el origen del universo y por qué fue formado. Nos dice que el hombre es grande, puesto que fue hecho a la imagen de Dios. Nos dice también que el hombre es cruel, puesto que se ha alejado de Dios como su punto de integración y se ha puesto a sí mismo en el centro, la caída. Nos brinda todo esto y luego nos proporciona una base en su enseñanza absoluta para la ley moral y la ley. ¿Cómo debemos vivir entonces? Siguiendo y aplicando en nuestros actos y pensamientos los absolutos que la Biblia proporciona. Haciendo esto, no caeremos jamás.